Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que se conectan en este momento con nosotros en Semana Televisión. Hoy estamos con una invitada muy especial, una cara muy querida para los colombianos. Muchos de ustedes la reconocerán al instante. Es la periodista Clara Elvira Ospina, quien durante pues tantos años acompañó a los colombianos en las noticias y quien en los últimos 10 años vive en Perú. Ella fue directora de América Televisión y Canal N y hoy dirige un medio que pues ha sorprendido las últimas semanas con las chivas del presidente Pedro Castillo en Perú. Clara Elvira, un saludo muy especial desde Bogotá. Hola, hola Cristina, hola Juan, ¿cómo están? ¿Qué tal? También está conmigo Juan Felipe y estamos pues reunidos, Clara Elvira, para preguntarle por esta pues situación tan turbulenta que vive el Perú. Hace pues más de un año usted escribió un artículo para Semana, contaba pues cómo la llegada de Pedro Castillo era, por decirlo así, un enigma, pero también pues desataba pues una gran ilusión. Se trataba pues de un maestro de escuela, una persona que tenía un ascenso vertiginoso, un símbolo, y quería pues preguntarle pues de manera muy ambiciosa para una primera pregunta. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿En qué momento pues este gran personaje que llegaba pues a irrumpir como un líder de izquierda en Perú termina en tantísimos problemas? Creo que Pedro Castillo es una promesa traicionada y eso es lo más triste para este país. Creo que Castillo generó ilusión en una gente que quería que las cosas cambiaran y las cosas no solo cambiaron, sino que se empeoraron, porque lo que ha ocurrido con Castillo es que se ha comportado como un presidente sin capacidad y además sin ningún escrúpulo. Ha quedado claro que no tiene medida cuando se trata de favorecer a sus familiares, a sus amigos, a sus cómplices, y que ha creado alrededor de él lo que hasta ahora la Fiscalía considera una banda criminal, una organización criminal. La Fiscalía lo investiga por 6 casos. Uno de ellos es el del plagio de su tesis, que bueno, claro, ya cuando se expulga y se investiga toda su vida, pues empezaron a buscarle y a encontrarle cosas y encontraron que había plagiado la tesis. Eso, que es un delito grave, el plagio, pues evidentemente es lo menos grave que afronta, porque hoy lo que pesa contra él son investigaciones serias sobre pues vinculaciones con una organización criminal para defraudar al Estado a través de contratos y para beneficiarse personalmente, recibir coimas de parte de coroneles para que los ascendieran a generales. Tiene 6 procesos, como digo, y todos son delicados, son muy graves. Y por eso es tan triste, porque la gente que votó por Castillo creía que podía haber un cambio, y lo que ha habido es un cambio para peor. Clara Elvira, muchas gracias por aceptar la invitación de Revista Semana. Y yo quería preguntarte, todo este proceso de Pedro Castillo, todas estas dificultades, ¿crees que puede terminar en una renuncia o en una destitución del presidente Castillo? Bueno, es que hay muchos caminos, ¿no? Cuando una sociedad está desesperada por encontrar una solución, pues empieza a buscar formas creativas y unas audaces y otras equivocadas probablemente. Las legales son complicadas porque se necesita voluntad política de parte del Congreso para sacarlo. Y el Congreso no lo quiere sacar. Es increíble, pero es cierto. Y no lo quiere sacar ¿por qué? Porque la imagen del presidente es muy mala, es el 67%, según la encuesta, entre el 67 y el 76% de los peruanos desaprueba su gestión. Pero la imagen del Congreso es peor aún, solamente lo aprueba el 10% de la población. Entonces, la fórmula de salir del presidente para la sociedad, para la opinión pública, implica un adelanto de elecciones generales, es decir, lo que aquí se llama permanentemente que se vayan todos, que se vaya el Congreso y que se vaya el presidente, que hagamos tabula rasa y volvamos a empezar. Pero los congresistas no se quieren ir. Entonces ellos saben que es inviable que el presidente se vaya y que ellos se queden, y por esa razón no se consiguen los 87 votos que se necesitan para declarar su vacancia. Para declarar la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente, que es la fórmula que se ha encontrado en los últimos años para salir de los presidentes, pues se necesitan esos 87 de 130 votos y no los tienen. Entonces,
La fórmula política no está tan clara, la de que haya un cauce político para salir de él desde el Congreso. ¿Qué entrampamientos hay? Que la Constitución impide que se acuse al presidente por delitos mientras está ejerciendo el cargo, para blindar un poco el ejercicio de la presidencia. Un juez autorizó que la fiscal lo investigue, pero no lo puede acusar. Entonces ella lo está investigando, pero no lo va a poder acusar. Hay algunos abogados constitucionalistas, penalistas, exprocuradores que están moviendo una teoría que podría funcionar y que podría ser aplicable y que para otro sector de los expertos podría ser cuestionable, que es que la fiscal argumente que el presidente obstaculiza las investigaciones, que desde su cargo se convierte en un obstáculo para que avancen las investigaciones contra los demás, que sí pueden ser acusados, y que en esa línea podría, asumiendo la normativa de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pedir una suspensión del cargo. Que suspendan al presidente, más o menos como hace la Procuraduría en Colombia, que suspende funcionarios. Bueno, que la fiscal pidiera a la Corte Suprema que suspendiera del cargo al presidente Castillo, y ya una vez suspendido, digamos, es mucho más fácil que el Congreso tome la decisión de vacarlo, porque sería una situación inviable. Por otro lado, no hay que olvidarse de que la vicepresidenta también está en un problema, porque la vicepresidenta tiene un proceso en curso en el Congreso del que podría salir inhabilitada por 5 años por haber hecho gestiones para un club privado, el Club Apurímac, cuando ya era vicepresidenta. Entonces, como ella es la sucesión natural, si el Congreso la saca y al presidente lo suspenden o también lo inhabilitan, pues tendría que asumir el presidente del Congreso, y lo que queda claro es que el país no va a aguantar que se quede el Congreso, sino que haya nuevas elecciones. Pero todo eso es un escenario complicado y demorado, sobre todo. Yo escenario de renuncia no veo, porque no veo al presidente entendiendo su situación. El presidente está en otra dimensión. Él cree que el pueblo lo apoya, cree que el pueblo va a venir a las calles masivamente a luchar por él. Hizo una locución totalmente desconectada de la realidad hace 2 días, diciendo pues que convocaba al pueblo a defender la democracia, y yo creo que eso demuestra que él no tiene ningún interés en dimitir o en abdicar de su posición tan incómoda. Clara Elvira, de esos procesos pues judiciales que están abiertos, que pues nos cuentas son 6 expedientes, las autoridades judiciales que han probado, digamos, realmente de irregularidades que se hayan cometido. Probar responsabilidad va a ser muy, muy lento, muy demorado. Hay colaboradores eficaces, un empresario, es decir, un coimero, un señor que pagaba coimas, que le dictaron una medida de aseguramiento y él se fugó y después se entregó, y ahora lo han aceptado como aspirante a colaborador eficaz. Este hombre se llama Samir Villaverde, tiene unos antecedentes penales también cuestionables, estuvo en el ejército, fue retirado del ejército, pero hoy es el testigo estrella contra el presidente. El otro testigo estrella es el ex secretario general de Palacio, que también estuvo fugitivo, que aparentemente, incluso por su propia declaración, fue protegido por gente del entorno del presidente, incluso por el subsecretario general de Palacio, que le ayudó a encontrar un refugio y que aparentemente estaban buscándole asilo en el exterior, la manera de que saliera del Perú. Entonces, este hombre sí parece, porque tampoco conocemos sus declaraciones oficialmente, sino por filtraciones, aparentemente él ha dicho incluso que otro procesado, el exministro de Transportes y Comunicaciones, le entregó al presidente 30,000 soles, que son 30 millones de pesos, enfrente de él, producto de un soborno para un contrato que se llama el contrato del Puente Tarata. Pero también ha dicho que al presidente le dieron plata para recibir, para hacer los movimientos de ascensos en la cúpula militar, y entonces eso también lo complica mucho, pero estamos en la etapa de delaciones, y de esas delaciones, en el proceso de colaboración premiada, pues tiene que
tienen que verificarse y la verificación es un poco más complicada y más demorada. La justicia en Perú, como en Colombia, como en todos nuestros países, pues es lenta. Y, por ejemplo, hace 2 años estaban con confesiones de gente alrededor de la situación del entonces presidente Martín Vizcarra, y por eso se cayó Vizcarra, y todavía no lo han llamado a juicio, todavía no lo han acusado. Eso es demorado. Clara Elvira, también hay algo acerca de lo que hablabas de la locución que hizo el presidente Castillo hace unos días. Él habla acerca de un discurso acerca de persecución y un complot en su contra. ¿Crees que eso es real o es mucho más una excusa del presidente para salvaguardarse? Él se siente perseguido porque efectivamente ha sido perseguido desde antes de posesionarse. Desde antes de posesionarse, la oposición estaba en el plan de intentar demostrar un fraude y de intentar presentar una moción de vacancia. La oposición siempre ha querido salir de Castillo. Eso es real. Lo que pasa es que a partir de eso el presidente engloba todo y hace creer que las investigaciones judiciales, que la investigación de la fiscalía hace parte de ese complot. Y eso, pues, no parece tan claro. La fiscalía está haciendo investigación a partir de delaciones, de confesiones de gente de su entorno, de su, como les decía, de su exsecretario general, o sea que el secretario general hace parte de una conspiración, y también el ministro de Transportes y Comunicaciones, y también el empresario, y también sus sobrinos. O sea, el presidente utiliza un hecho que es cierto, y es que la oposición siempre ha querido vacarlo, incluso antes de empezar a ejercer, para decir que esto hace parte de ello, y eso es muy difícil de probar. La fiscalía está haciendo sus investigaciones, y puede que haya investigadores que tengan una opinión política alrededor de eso, pero los hechos son muy graves, los hechos de los que se le atribuyen al presidente, y eso no puede desconocerse, y él no puede decir que lo que está ocurriendo es todo producto de una conspiración. La fiscal de la Nación salió ayer también en una alocución casi igual a la del presidente, con todos los fiscales supremos, a decir: la fiscalía lo único que busca es la verdad, no tenemos ni amigos ni enemigos, no queremos perseguir a nadie, lo que queremos es perseguir el delito. Y eso es lo que deberíamos entender todos y lo que debería entender esta sociedad, que lo que tenemos que saber es qué fue lo que pasó con este gobierno. En esos procesos que hay contra el presidente, pues también hay como unas historias que parecen un poco como de novela, en donde están involucrados pues muchos de sus personajes, digamos, de su círculo más cercano y de su familia. ¿Qué rol juega especialmente su familia en estos procesos que se adelantan contra él? Muchísimo, muchísimo, porque él viene de Cajamarca, es un profesor rural, como decías, Cristina, desde el principio, como todos sabemos, y tiene un gran arraigo regional, un gran arraigo de sus tradiciones, y tiene una familia numerosa. Y lo que ahora hemos entendido es que él de alguna manera sintió que, bueno, que ahora que llegó al poder, pues es el momento de ayudarle a su familia, ¿no? Lo cual es totalmente inaceptable. Pero sus sobrinos, tiene 2 sobrinos que eran unos chicos jóvenes que no tenían trabajo conocido, que terminaron andando en los carros de este empresario, Samir Villaverde, el que les digo que es testigo. Él les ponía carros, les invitaba a fiestas, les daba beneficios para que ellos gestionaran cosas ante el presidente. Y el presidente ha protegido a su familia desde siempre. Y ahora, el último episodio tiene que ver con un personaje que se llama Jennifer Paredes. Jennifer Paredes es la hermana menor de Lilia Paredes, que es la esposa del presidente, es decir, la primera dama. Y esta chica tiene 26 años y fue captada en un pueblo, hablando con la comunidad, diciendo: yo voy a tramitar contratos, yo voy a conseguir, yo voy a hacer, cuando ella no tiene ningún cargo, ninguna responsabilidad. Y efectivamente hay el rastro de unos contratos tramitados, y hay, sobre todo, lo que más le inquieta a la fiscalía es que hay un pago de 90,000 soles, que son 90 millones de pesos, de los cuñados del presidente, los hermanos de la primera dama, y entre los cuñados y un empresario.
que fue beneficiado con un contrato. Entonces, lo que sospecha la fiscalía es que es una coima, lo que ellos dicen es que es un préstamo, que les hicieron un préstamo, pero es muy complicado. Y en este último caso, en este concreto de Jennifer Paredes, que a propósito, ella es la cuñada del presidente, es la hermana menor de la primera dama, pero el presidente la crió porque quedó huérfana muy chica y la pareja del presidente y Lilia Paredes criaron a la chica, con lo cual el presidente se refiere a ella como su hija, pero ella es su cuñada. Entonces, están implicadas la primera dama porque la fiscalía dice que ella era la que autorizaba el ingreso de los empresarios a Palacio. Está implicada la cuñada menor, están implicados 2 cuñados más, están implicados 3 sobrinos. Entonces es como un clan familiar que entendió que llegando al poder podía beneficiarse. Y eso complica mucho al presidente. Imagínense que pase que la fiscalía tome una decisión restrictiva como una detención domiciliaria sobre la primera dama, pues eso pone al presidente en una situación políticamente insostenible. Sabemos que también Pedro Castillo tiene como una popularidad muy baja, pero ¿cómo ve usted también el ambiente en la ciudadanía, en las calles, acerca de todo este proceso que tiene el presidente Castillo y los líos judiciales que tiene en este momento? El presidente tiene una popularidad baja segmentada. La última encuesta, la más reciente de IEP, que es una encuesta que hacen Instituto de Estudios Peruanos, que hacen en zonas rurales bien apartadas, demuestra que conserva, por ejemplo, un 33% de favorabilidad en el sur del país, ¿no? Entonces eso hace pensar digamos, confirma la fractura de este país. Gente que a pesar de lo evidente, que a pesar de que ve el desastre, sigue apoyando a Castillo, porque sigue sintiéndolo como suyo, de alguna manera. Si sea 33%, hay presidentes que tienen menor popularidad, pero por supuesto en Lima, el 90% de los habitantes de Lima desaprueba la gestión del presidente Castillo. Eso es muy elocuente y sobre todo marca mucho porque este es un país muy centralista. No es como Colombia, que tiene Medellín, Barranquilla, ciudades Cali, ¿no? Ciudades grandes, populosas, con influencia política. Aquí la ciudad más importante es Lima y tiene el 30% de la población. Casi el 30% de la población nacional se concentra en Lima. Entonces, que él tenga aquí el 90%, pues es de rechazo, pues es muy importante. El problema es que la gente no sale a la calle, siempre preguntan acá, ¿por qué no sale la gente a la calle a rechazar al gobierno? Porque no hay alternativa, porque no tienen a quién defender en contra del presidente. Es decir, no hay, bueno, vamos a tumbar al presidente con una marcha y vamos a poner a este otro líder. No hay otro líder, no hay nadie que encarne la incomodidad con Castillo, porque los líderes de la oposición, del Congreso, de la derecha radical, esos tienen peor aprobación que el presidente. Entonces, estamos entre mal y peor, y por eso no hay una gran movilización de los ciudadanos que están realmente hartos, pero que no ven salida. Claro, Elvira, uno pues se imagina que un presidente con 6 procesos judiciales pues difícilmente ha podido gobernar en el último año. ¿En qué ves pues en la cotidianidad y en lo que se vive en Perú como la traducción de eso que tú llamas pues este desastre? Bueno, este desastre es una combinación es como una alianza contra el Perú lo que hay. El gobierno no ejerce y toma malas decisiones cuando las toma, y el Congreso está desmontando todas las reformas que se habían aplicado. Entonces el Congreso, por ejemplo, desmontó la reforma universitaria, que era un camino hacia la profesionalización de las universidades, la desmontó, porque ellos tienen intereses en las universidades. Y el gobierno, encantado. El gobierno acompaña, los congresistas cercanos al gobierno acompañan ese tipo de decisiones. Por ejemplo, el Congreso avaló la ampliación del plazo para la formalización minera, que es una eternización de la informalidad en la minería, de la minería ilegal. Ese tipo de cosas pasan desde el Congreso. Y desde el gobierno, pues una incapacidad absoluta de ejercer. El Ejecutivo no ejecuta nada. Por ejemplo, han hecho 3 licitaciones para comprar fertilizantes. Ustedes saben que todos los países estamos desesperados en la búsqueda de fertilizantes ante la crisis
de Ucrania, y los agricultores necesitan los fertilizantes, y aquí se ha caído 2 veces la licitación y la tercera está a punto de caerse por una advertencia de la Contraloría, porque no son capaces de sacar adelante una licitación, porque toman decisiones equivocadas, desmontaron toda la campaña de la ofensiva por la vacunación y los vacunatorios están vacíos, y entonces por eso a veces tenemos otra vez repuntes del COVID. El presidente había hecho un montón de promesas alrededor del sector minero, ¿no? Felizmente no las ha cumplido, porque él había dicho que iban a renegociar los contratos. Nada, no son capaces de nada. La inseguridad ciudadana está rampante y él ha tenido 7 ministros del Interior, que son los jefes de la policía, pues los responsables de la policía en el Perú es el Ministerio del Interior, ha tenido 7 ministros del Interior. Entonces, realmente es una situación, como les digo, vivimos al día, vivimos al debe y vemos todos los días un deterioro tremendo de la institucionalidad y del Estado de Derecho y la democracia en el Perú. Clara Elvira, ¿por qué crees que Pedro Castillo tampoco ha logrado esa estabilidad en su gabinete? Hemos leído que ha tenido más de 50 ministros en poco más de un año. ¿Por qué no ha logrado tener esa estabilidad y siempre está cambiando permanentemente de gabinete? 59 ministros ha tenido. La semana pasada renunció el primer ministro y después de que estuvo 2 días salió el presidente y dijo convoco a las fuerzas políticas a conformar un gabinete de ancha base, y 2 días después dijo no le he aceptado la renuncia al primer ministro y volvió el primer ministro a su cargo. Entonces es porque su manera de gobernar es tremenda, porque quiere protegerse de las acusaciones y de los procesos. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ministerio del Interior, cuando tuvo un ministro bueno, ha tenido 2 ministros buenos, a los 2 los ha sacado porque han querido tomar decisiones, por ejemplo, en la búsqueda de los fugitivos de sus cómplices. Entonces él dice, no, pues a mis cómplices, esto lo supongo yo, pero tenía un ministro del Interior que organizó un equipo especial para buscar a los fugitivos, al exministro, al secretario general de Palacio, y el presidente lo votó por Twitter. Sacó un mensaje de Twitter diciéndole gracias y voy a nombrar otro ministro. Y nombra otro ministro que intenta desmontar el equipo especial. Y pues los ministros no resisten, pero además ni siquiera renuncian. Él le parece que no está bien y los despide por Twitter. Sale y dice, he decidido nombrar tal, esta tarde habrá juramentación, y ellos no se enteran, no saben, no tienen conversación, no les contesta el WhatsApp. Tiene una manera de gobernar que es complicada. Entonces, claro, y ha puesto unos ministros impresentables en algunos de los casos. O sea, tuvo un ministro acusado de homicidio, entonces tuvo que sacarlo, gente con antecedentes penales. Ese tipo de cosas pues hacen que todo sea dolorosamente gracioso. Incluso llega un momento en que ya es como, bueno, o sea, es lo que hay y nos toca seguir con este primer ministro que dice que lo que hizo Hitler con las carreteras en Alemania es admirable, y que anoche dijo que era una nueva lideresa la cuñada del presidente por haberse entregado a la justicia, porque se había creado un nuevo liderazgo. Clara Elvira, ¿qué sientes que venga para Perú? ¿Cuál es como el futuro inmediato de algo que se ve tan complicado y pues como tan sin solución? Pues a pesar de todo el panorama dramático que les he pintado, yo creo que este país ha salido de un hoyo mayor, salió del hoyo del fujimorismo, salió del hoyo de la hiperinflación en el año 90 cuando terminó el gobierno de Alan García. Yo creo que tienen capacidad de restituirse, de regenerarse, pero que para eso van a necesitar que la sociedad se una, que haya líderes que puedan encauzar un poco el camino y que entiendan que estamos en una situación complicada y que no se puede repetir la historia, es decir, que tiene que haber una reforma política, que tiene que haber unas reglas de juego nuevas y que la gente piense un poco mejor a la hora de votar.
Y Clara Elvira, ¿cuáles crees que son esas diferencias del proceso que tiene ahorita Pedro Castillo con los que tuvo, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski o Martín Vizcarra? Pedro Pablo Kuczynski tuvo un proceso que terminó sacándolo del cargo, una investigación que lo ha tenido, no sé, creo que 50 meses, 48 meses en prisión preventiva, una barbaridad, porque la gente no puede estar la prisión preventiva es una medida de aseguramiento, y lo tuvieron en prisión preventiva en su casa muchísimos meses, ahora está en libertad condicional, pero su caso era porque él hizo una asesoría para Odebrecht y la asesoría para Odebrecht terminó beneficiándolo, y luego, siendo ministro durante el gobierno de Toledo, tomó una decisión que aparentemente beneficiaba a su empresa. Es decir, por algo así como una negociación incompatible o cercano, yo no soy abogada, pero a lo que en Colombia se llama la celebración indebida de contratos. Y recibió luego en su campaña financiación de Odebrecht para la campaña. Pero eso es de lo que acusaban a Kuczynski, y se cayó por eso y por haberle dado el indulto a Alberto Fujimori. La situación de Martín Vizcarra es más complicada. Él no ha estado en prisión, pero sobre él hay unas declaraciones de un exministro suyo, de un empresario, que dice que le daban coimas para hacer un contrato cuando era gobernador de Moquegua, que es una provincia al sur, al lado de Tacna, y aparentemente él recibió varias coimas que le entregaron en efectivo en un sobre. Pero era cuando era gobernador. Pero ninguno de los dos tuvo o ha tenido acusaciones por haber recibido coimas y por haber direccionado contratos siendo presidentes. Es que lo de Pedro Castillo, la diferencia es que en el caso de él se ve como rastrero, que sea siendo presidente, que se siente en su despacho y reciba, si es cierto, 30,000 soles de un empresario, reciba $20,000 de un coronel para que lo ascienda, ¿no? Como que es demasiada degradación llegar a ese punto. Esa es una diferencia muy importante. No es lo mismo hacer una negociación incompatible o tener un interés en un contrato que recibir dinero siendo presidente. Clara Elvira, quisiera hacer una pregunta para despedirnos, pero bueno, también Colombia, sabes, gira a la izquierda, y ¿qué lecciones sientes que deja pues esto que se ha vivido en Perú para lo que nosotros estamos comenzando a vivir, obviamente teniendo en cuenta las súper enormes pues diferencias que existen entre ambos gobiernos? Mira, Cristina, hace un tiempo estuve en una conversación con Jairo y me preguntó si veía similar a Castillo con Gustavo Petro. Y la verdad es que yo no lo veo así, porque Pedro Castillo era un hombre que no estaba preparado para la presidencia, nadie lo conocía, por eso yo decía en ese artículo de semana el enigma, porque era un enigma, o sea, eso podría salir relativamente bien, regular y mal, y ha salido pésimo, ¿no? Pero nadie sabía cómo se iba a comportar Pedro Castillo. Podían tener intuiciones, prejuicios, pero era un hombre desconocido. Gustavo Petro es un hombre conocido, que sabemos cómo gobierna, y eso puede preocupar a muchos, porque tuvo muchos problemas en la alcaldía, porque peleaba con sus compañeros de trabajo, porque los colaboradores se iban, porque tomaba decisiones radicales. Habrá que ver si esas decisiones, si esa manera de gobernar de Petro ha madurado con el tiempo y ha cambiado. A mi juicio, yo lo veo un poco más maduro, lo veo distinto, pero hay que darle un margen. Pero Gustavo Petro es preparado, Castillo no. Gustavo Petro tiene experiencia en gestión pública, Castillo no. Gustavo Petro tiene experiencia política, Castillo no. Y yo creo que Gustavo Petro tiene más criterio, Castillo no. Entonces, y es educado, conoce el mundo, entiende cómo funciona el mundo. Pedro Castillo no entiende cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Porque se encontró la presidencia.
porque se la encontró y no estaba preparada para eso. Entonces, una lección que sí me parece muy importante es que ojalá en Colombia haya una oposición madura, una oposición sensata, que no haga las locuras que ha hecho la oposición peruana para que permitan tener un control político democrático, institucional y constructivo, y no destructivo y que le permitan al presidente, como aquí, decir que es que hay una conspiración en su contra. Clara Elvira, millones de gracias por habernos acompañado en este espacio, por habernos pues explicado de una manera tan clara la situación que se vive en Perú. Invitar pues a todos los que están conectados a que si quieren saber más de lo que está sucediendo en Perú se conecten a este portal Epicentro que dirige pues nuestra colega Clara Elvira Ospina desde Lima. Millones de gracias también a Juan Felipe. Epicentro.tv, ahí tenemos todas las noticias.